RadioTL.cl. En RadioTL.cl. Oyasume Nasai, levanta las manos, pide energías porque aquí comienza Nakamas TL con Seba XS. Hola gente, ¿cómo están? Acá Seba XS, estamos en un formato distinto, en un formato especial. Vamos a hablar de un cómic que a mí me interesa un montón. Y de aquí al 18 de septiembre vamos a estar haciendo especiales de historietas, series de televisión, películas que tengan que ver con el producto 100% nacional. Queremos darle esa oportunidad al producto nacional que no tiene siempre, que los desarrolladores de contenido fuera del país tampoco abordan, y que nosotros les vamos a dar esa oportunidad y esa chance. En el primer capítulo de este nuevo formato de podcast, en el capítulo de hoy, obviamente, vamos a hablarte de Mampato, una serie de historietas que yo de niño consumí mucho. La verdad es que mi primer acercamiento de niño con este mundo geek fue cuando mi abuelo comenzó a traerme cómics desde su trabajo. Él no era bibliotecario, no trabajaba en kioscos, sino que tampoco tenía una librería, ni mucho menos, sino que trabajaba en una papelera en donde llegaban este tipo de joyas a morir o convertirse sencillamente en un material para reciclar, obviamente. Sin embargo, él tomaba estos primeros tomos y me los traía para que yo pudiera leerlos, consumirlos y poder darme el gustito, porque en realidad en esos tiempos no había tanto acceso a cierta información, por tanto era limitado el material que yo podía acceder como persona común y corriente, como persona común y silvestre. Uno de los primeros que llegaron a mi poder, como le estaba diciendo, fue Mampato. No como lo conocemos hoy, porque hoy tú puedes ir a una biblioteca pública, puedes ir a una biblioteca de escuela, incluso lo puedes encontrar en una librería y encontrarías este cómic en una versión de formato cómic, ya historieta con compilado de su aventura. En esos tiempos llegaba en formato de revista, en donde la portada nos contaba un poquito de qué se iba a tratar la aventura de Mampato en esta ocasión. Y luego de eso, podías ver una serie de publicaciones, reportajes y otro tipo de contenido relacionado quizás al capítulo de Mampato, pero que no necesariamente era el tomo, la historia o la aventura del personaje propiamente tal, en ese sentido. Este personaje fue ilustrado por mucho tiempo por Temo Lobos, ilustrador chileno oriundo de la comuna de San Miguel. La misma que vería en los años 80 crecer y nacer a una de las bandas más importantes del rock chileno, como lo son Los Prisioneros. Quizás algún día le hagamos un especial a Los Prisioneros, pero esta no es la ocasión. Eh, y esta historia de Mampato nos cuenta la aventura de un niño que al poseer un cinturón del espacio-tiempo, como se le denomina en la historieta, le permite a él viajar a través del tiempo y vivir aventuras bastante interesantes y bastante particulares. Eh, para hacer este especial, la verdad es que decidimos recurrir a la enciclopedia más grande del mundo en la actualidad, pues obvio, Google o Wikipedia. Pero no había mucha información, pese a los millones de spider que tiene para buscar contenido cuando uno lo requiere. Incluso pensando en teorías conspirativas en que conocen todos nuestros gustos, nos escuchan y nos espían. Pero para nuestra sorpresa, y al colocar solo un término de búsqueda, el término Mampato, eh, nos dio solo recomendaciones del parque de diversiones. Entonces en ese sentido quedamos como bien desilusionados de lo que pasó, básicamente porque Mampato o Gumi Mampato no es una serie de historietas que quizás concite el interés de muchas personas. Tristemente, porque en realidad es una historia bastante interesante que se podría rescatar en la actualidad y quizás reinventar, quién sabe. Pero igual es triste ver cómo el legado de ciertos artistas chilenos se va diluyendo con los años, porque sencillamente no son parte del arte más popular, como la TV, el cine, la música o cualquier otra cosa. La verdad es que Temo Lobos incluso podríamos decir que falleció sin pena ni gloria, con un reconocimiento mínimo. Y bueno, nada, nada que decir respecto a eso. Es cierto que en el año 2002, además, se estrenó una película sacada de algunos cómics originales del personaje. Sin embargo, no cumplió mucho las expectativas, básicamente porque
La animación aún no estaba al nivel de lo que nosotros podríamos esperar. De hecho, em, ni ahora está muy adaptada la animación. La única diferencia de la actualidad es que hoy por hoy se puede innovar, se pueden innovar en estilos de animación que permiten que, por ejemplo, con pocos recursos se puedan hacer cosas bastante interesantes. Tenemos ahí el ejemplo de Sobako Comic, que nosotros lo seguimos en nuestra cuenta de YouTube y lo recomendamos cuando saca un nuevo capítulo, así que lo recomendamos que lo vean. Es una animación bastante simple, pero que cumple. Y la verdad es que hoy, quizás si estrenáramos Aventuras de Mampato en ese formato, quizás podría ser bastante interesante. También hay un formato que lo recomiendo bastante, que es el video historieta o video cómic de Watchmen, que está hecho así a nivel profesional y que queda bastante interesante. Esto podría haberse hecho de manera similar con Mampato, de una manera que pudiera llegar a las nuevas generaciones. La verdad es que la película dejó a las personas con expectativas muy altas, pero era una animación, como usted ya se lo mencioné, bastante baja, que no era lo que uno esperaba, con una especie de animación bien mezclada con 3D que no fue muy bien recibida. Con una trama algo infantil y con la clara orientación a no satisfacer a los fans como de mi edad, sino que a contar una bella historia a nuevas generaciones. Y de hecho, básicamente todo el marketing estuvo redirigido y orientado a que lo vieran toda la familia, los niños, los adultos, y que conocieran a este nuevo personaje. Creo que también esa orientación de marketing no fue necesariamente la positiva, porque, bueno, omitieron un poco al fan tradicional y se olvidaron de que habían muchas otras cosas que se podían incorporar a este formato, a lo mejor a hacer una trama un poco más seria y asegurar a los fans que ya tenían. La verdad es que no es eso, sino que la orientación de marketing que tuvieron en ese entonces es traer buenos recuerdos a los adultos como nosotros y que los adultos llevaran a sus hijos a ver la película. Lo que no necesariamente iba a suceder, obviamente, básicamente por miles de factores, porque la cartelera a lo mejor tenía otras películas mejores, porque Mampato no tenía quizás la relevancia para ciertas personas como yo. Y la verdad es que yo también estaba soltero sin hijo, así que... y no sé si hubiera llevado a mi hijo a ver la historieta, pero bueno, la película, perdón. La verdad es que mirándolo en retrospectiva esto fue bueno, la verdad es que quizás por la monetización o por ganar un poquito más de recursos con la historieta, puede que sí, pero de ahí en más no se supo nada más de Mampato, no se sabió nada más de ningún desarrollador o que alguien quiera desarrollar algún trabajo con estos personajes, no solo Ogu, Mampato, sino que también con Dorito, Barrabases, y que hay intenciones de hacer algo, pero la verdad es que el interés del que pone las lucas tampoco está ahí. Así que desde ese punto de vista es un poquito triste lo que le ha estado pasando al personaje. Y bueno, a otros personajes. Y es por eso que en Radio TL les queremos dar una especie de oportunidad. En este nuevo formato de podcast, parece particular, parece extraño, pero la verdad es que estamos tratando de ver cómo nos va con esto. Así que veamos qué onda, po. Hay que puntualizar, sí, que cuando hablamos de la escena de fan como la conocemos hoy, en el 2002 no existía, así que había un grupo reducido de personas que no tenían el poder que hoy se tiene en redes sociales, en donde muchas veces triunfos, críticas, reclamos de obras que siguen son recibidas pues, y son acogidas. Ahí tenemos el caso de Sonic, que la película que retrasó un año el estreno de su película para poder atender a los reclamos de los fans. Esto es positivo y negativo a la vez, pero si uno lo analiza en retrospectiva, quizá eso le hizo un poquito falta a Mampato Ogumi Mampato en Rapa Nui, la película. Ahora, esto si lo llevamos al contexto nacional, podríamos decir que las miradas y tendencias de la época no estaban tampoco dirigidas a este tipo de arte, ni menos a, no sé, pues pontificarlo o llevarlo a una escena televisiva en ese entonces, ya que la TV vivía sus tiempos de gloria en el año 2002, entre 2002 2005. De hecho, yo diría del 98 al 2010, hasta casi, con programas de la relevancia de como Rojo, Mecano y en un boom totalmente arriba, en la cresta de la ola, en el tema de la farándula. Así que desde ese punto de vista, la relevancia que se le dio en los medios a Uy Mampato, la película, fue bastante poco. Para quienes no lo saben, Mampato, insisto, vuelvo a reiterarlo, era una revista creada en el año 1968. O sea que cuando yo recibí la revista en el año 94, 95, por ahí, ya eran
revistas bastante viejas, con el fin no solo de compartir cómics, sino con una orientación, un enfoque 100% de revista, dirigida a un público infantil obviamente, pero todas las personas, jóvenes y adultos, podían leer de ella, ya que los temas eran bastante variados y de interés general. Y podíamos encontrar reportajes, entrevistas y no solo los cómics de Mampato. De hecho, yo les mencioné que habían también otros tipos de cómics y se podían encontrar dos o tres dentro de la serialización de la revista. De hecho, venían muchos de esos en traducidos, así que eran cómics del país del país de Norteamérica, de Estados Unidos. Y ahí fue donde yo también, por ejemplo, conocí otros personajes, otras serializaciones. De hecho, venía ahí Dick Tracy, de Phantom, que eran dos personajes que en un futuro después tuvieron películas. Dick Tracy tuvo su live action y The Phantom, o El Fantasma de la Selva, como se le conoció acá, también tuvo su adaptación. Es una película bastante interesante, aunque deja mucho que desear en muchos aspectos, pero estuvo en un tiempo bastante en el mainstream estos dos personajes. Desde ese punto de vista, la verdad es que la revista de Mampato cumplía un factor súper importante para todos los que les gustaba este género, porque no solo te traía la historia de Mampato, sino que te abría un mundo de posibilidades respecto a traer otro tipo de cómics de la época. La trama, bueno, ya la habíamos mencionado, ya la habíamos conversado un poquito. Ya pusimos en contexto la obra del año, en la época en la que yo la recibí, las cosas extrañas o random que ha tenido este personaje. Pero, de hecho, mi acercamiento a Mampato fue con este tipo de revistas, insisto, porque básicamente antes no existía la internet, así que, por ejemplo, una revista del año 68 podía seguir siendo novedad para personas como nosotros que no la habíamos visto. Así que permitía esto mantener el material de una manera mucho más fresca y novedosa para quien lo leía por primera vez. Así que la historia del personaje se utilizaban o reutilizaban bastante y se pasaban de mano a mano eh, un montón. De hecho, un medio de difusión, de marketing que pasa mucho de mano en mano es el formato de diario revista, la prensa escrita, en este caso, porque uno puede ver una publicidad televisiva que no necesariamente la vean todos, pero tiene más alcance una revista o un diario porque se pasa de mano en mano, alguien se la puede encontrar en el suelo, la puedes ver en un kiosco, alguien después de leer el diario se lo pasa a otra persona y así. Esto generaba de que, insisto, esta revista se mantuviera fresca para las personas que no lo habían leído o para el alcance limitado que tenía en la época en que se estrenaban esta historia. Eh, Esto estoy hablando de mi época de 6 a 13 años de edad, en donde podía decirse incluso que estaba un poquito yo atrasado con la novedad de Woman Pato, ya que podría decirse que el personaje tiene un look más o menos como de la década de los 60 y 70, en donde las aventuras que vive son más o menos dentro de ese momento en donde también el género de la ficción entre 70 y 80 más o menos estaba viviendo un boom. Y bueno, la serie te lo deja más que claro porque tiene un género mucho más ad hoc a este estilo, que está alrededor, insisto, de los años 80 e incluso podríamos decir 90, así que cuando yo recibí la revista todavía estaba muy en boga el tema del género de la ciencia ficción. Pensemos que en los 90 se estrenaron películas como El Día de la Independencia, se estrenaron películas como Godzilla y otras tantas más de las porquerías de Emmerich, pero que en su momento cuando uno era niño las gozaba un montón, un montón. Así que la gracia de esto es que pese a la ilustración que podría aparentar ser de los 60, 70, uno no le prestaba mucha atención a eso, sino a las aventuras de Wilman Pato, porque al tener su estilo de ciencia ficción podía saltarse décadas y pasaba más menos piola. Hoy día si tuviéramos que reinterpretar al personaje o rediseñar al personaje, tendríamos que cambiarle el look de partida, porque por ejemplo hay una comuna que ocupa al mismo personaje como mascota en su comuna, que se llama Talacantín, ojo, revísenlo, busquen, googleen por ahí, y es igual al personaje de Temo Lobos, así que igual desde ese punto de vista el personaje necesita una actualización. Más allá de esos detalles de la trama, un elemento importante a considerar es que en su categoría de revista y por sobre todo historieta, Mampato se concibió por varias personas. No solo fue mérito de Temo Lobos, sino que Eduardo Armstrong fue editor y creador de la revista y Oscar Vega fue el primer ilustrador del cómic propiamente tal. Y bueno,
Temo Lobos después vino y prosiguió el trabajo de estas dos personas, en las cuales también con Oscar Vega fueron alternando para cierto tipo de ilustraciones. Quizás esto ha generado que el estilo del dibujo vaya variando un poco de acuerdo al estilo del animador. Sin embargo, el canon sigue siendo el mismo, incluso muy parecido a los orígenes de algunos héroes de Norteamérica. De hecho, si nosotros hablamos de más o menos en qué momento empezó la aventura de Mampato en el capítulo uno, o si nos remontamos al capítulo uno de Mampato, podríamos decir que, y permítanme leer esto porque es como relevante. Mampato ayuda a un extraterrestre llamado Xe, que cae a la Tierra y lo acompaña a su planeta natal. Ojo, que aquí hay como meta referencia a otros personajes que son de Norteamérica. Y lo ayuda a vencer a los malvados que sometían a su pueblo. Gracias a esto es premiado con el cinturón del espacio-tiempo, elemento clave para entender las aventuras de su historia, con el cual vivirá aventuras generalmente acompañado de su amigo cavernícola Ogu, eh, que quizás vivirá y que quizás serán una de las parejas más carismáticas de los cómics chilenos. La verdad es que a mí por lo menos esta dupla me encanta un montón. Su característica principal radicaba en su belleza, ya que era educativo, bastante educativo, y muchas veces no esperaba ser educativo, ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, con capítulos donde viajaba a Rapa Nui, que fue después posteriormente la película, o cuando viajaba a la época de la independencia, como lo mencionamos también en un comienzo. Y ahí se conocieron o conoció a diversos próceres de la patria. De hecho, las aventuras de Mampato en ese tomo o en ese capítulo en particular conoce a Manuel Rodríguez, cuando le hace la jugada mítica que nosotros conocemos en historia a Marco del Pont, que le entrega la mano para que pueda bajar de su carruaje. Porque supuestamente Manuel Rodríguez es nuestro espía, nuestro James Bond de la época, po, desde ese punto de vista. También hubieron otros capítulos en donde, por ejemplo, conoce a los vikingos, que ya lo habíamos mencionado, y los acompaña en su viaje a conocer las Américas. Y esa cuestión es como súper vanguardista para la época, ya que con el tiempo nosotros nos fuimos enterando que los vikingos fueron los primeros que encontraron a, o conocieron o llegaron a América desde ese punto de vista. Sin embargo, tiene otros dignos de obra de Isaac Asimov o Ray Bradbury, dos de mis autores bastante favoritos, y ahí que también podría agregar a George Orwell desde ese punto de vista, pero la verdad es que se parece mucho su estilo de ciencia ficción a estos personajes. Si bien no son pesimistas, los cómics de Mampato sí tiene mucho de ellos. Y si bien todas sus aventuras se relacionaban a viaje en el tiempo, no eran netamente determinantes para contar una historia. Podía pasar una historia de Mampato en donde la mitad de su aventura, o más de la mitad, o el mismo capítulo, estuviera solo ligado al presente, o estuviera solo ligado a que está en Santiago de Chile, en su casa, o que viaja a otro planeta. Porque la verdad es que el cinturón del espacio-tiempo, la gracia que tiene es que te permite viajar en el tiempo y a su vez también te permite teletransportarte a distintos lugares. Su formato era autoconclusivo. Tenía sagas o capítulos únicos que, si bien compartían una línea de tiempo común, todas tenían un inicio, un desarrollo y un final. Obviamente esto no eximía el hecho de que tuviera, no sé, las aventuras, capítulo, no sé, aventuras de los vikingos, capítulo uno, capítulo 2 y 3. Pero tenía un cierre y un final. Sin embargo, esto era bastante destacable para la época porque poseía una continuidad. Pese a que se quedaba con capítulos autoconclusivos, sí había una continuidad. Si a un personaje le sucedía algo, con eso se quedaba en la siguiente aventura. Por ejemplo, tenemos un momento en las aventuras de Wiman Pato en que Wu pierde su arma, la cual él cariñosamente le llamaba su palito. Lo rompe en batalla. Y bueno, pasa todo un arco de personaje respecto a eso. No, siente que no puede pelear, que no tiene fuerza suficiente sin su arma. Y bueno, llega a un punto en que encuentra otra arma similar, de similares características de metal. Creo que los vikingos se la dan. O se la quita a los vikingos. Y se queda con esa arma hasta para siempre, pues, para los capítulos que vengan. El siguiente capítulo después de ese final lo vemos con la misma herramienta, con la misma arma. Así que la verdad es que pese a hacer una serialización autoconclusiva, sí mantenía una línea de tiempo y tenía una continuidad bastante destacable para la época, ya que con dos ilustradores, con una serialización en formato revista, era pedir mucho de repente que se preocuparan de esos detalles. Sin embargo, los podían contener, mantener y podían ser considerados. Y eso era bastante interesante para la época.
Eh, Escoger un capítulo de Ogumi Manpato, la verdad es que sería un golpe duro a mi infancia. Me gusta mucho el formato de Ogumi Manpato, lo encontraba el formato de aventura bastante entretenido. De hecho, si me preguntan a mí, creo que uno de los formatos que más me gusta en todo sentido, desde animación, desde cómics o historietas, desde libros. La narrativa de las aventuras es mucho más interesante. Libros de mi predilección tienen que ver con la ciencia ficción, pero también con la narrativa y con todo lo que tiene que ver con las aventuras. Eh, pero yo me quedaría, honestamente, si me hacen escoger entre todos los tomos, en el capítulo 2. Yo me quedaría con el capítulo 2 de Woman Pato, o sea, perdón, de Manpato, en donde en ese capítulo conocemos a U y empiezan ya de plano las aventuras, porque el capítulo 1 es solo Manpato, en donde recibe el cinturón del espacio-tiempo, en el capítulo 2 conocemos a Obu. Y ese momento, para mí por lo menos, es bastante relevante porque, bueno, se genera una de las duplas bastante interesante. La verdad es que Manpato era una especie de serialización con varias cosas interesantes. Lo primero es que sus orígenes son muy similares, por ejemplo, para dar una referencia a los orígenes de Linterna Verde, Hal Jordan, que viene un hombre del espacio exterior, se accidenta en la Tierra y le entrega el anillo que le permite tener superpoder. En el caso de Manpato, le entregan el cinturón del espacio-tiempo, con el cual le permiten vivir aventuras. También tenemos esta otra herramienta que se ocupa mucho en los cómics norteamericanos, que tiene que ver con poner un sidekick o un acompañante al personaje principal. La verdad es Manpato no es un héroe propiamente tal, es un personaje que vive aventura. No, cuando me refiero al arquetipo de héroe, me refiero a capa, disfraz, superpoder. Es un personaje que tiene una herramienta que le permite hacer ciertas proezas, pero es un niño, sigue siendo un niño y vive aventuras, básicamente. Podríamos decir que vive aventuras, no sé, como cualquier otro personaje que se topa por azares de la vida con algo que le permite cambiar un poco la rutina diaria. Y le ponen a un personaje que es un cavernícola, de hecho que tiene muchas referencias también y similitud al Capitán Cavernícola de los Picapiedra, que también tiene un mazo si se fijan, tiene super fuerza, es peludo, tiene muchas cosas como muy similares, pero la gracia entre Ubi y Manpato es que son el complemento perfecto. Mientras que Manpato es un tipo audaz, un muchacho audaz, inteligente y otras cosas. Tenemos a Wu, que es fuerza bruta y muy poco conocimiento cognitivo, pero que generan esta sincronía o esta sinergia entre los dos que le permiten vivir aventuras, enfrentar batallas y poder salir airosos de muchas de esas situaciones. Insisto, es la combinación entre inteligencia y fuerza a la vez. Eh, para mí, Manpato es sinónimo de nostalgia y el factor recuerdo juega un papel súper importante a la hora de analizar y hablar de Manpato, sobre todo porque se trata de, para mí por lo menos, de buenos recuerdos. Sin embargo, esta obra también es por sí sola un excelente elemento para introducir a los niños al mundo de las novelas gráficas. Si tú eres papá y te preocupa, por ejemplo, de que tu hijo pueda leer cualquier cosa, de repente encuentre que no sé, por las aventuras de personajes de Marvel o DC son muy subidas de tono, pese a que tienen contenido family friendly, eh, le podrías recomendar o le podrías comprar un libro de Woman Pato, que pese a que no esté actualizado con respecto a las tendencias y a las modas, sí es una buena aventura para leer. De hecho, hagan el ejercicio, cómprense una revista perdón, ahora son ediciones y compilados. Compren uno, no son muy caros y entréguenselo a su hijo para ver cuál es su reacción, primero que todo. Y ahí más o menos vayan analizando si a ustedes también les interesaría poder leer Manpato, si es que no lo han hecho. Yo creo que gran parte de nosotros pudimos habernos topado en algún momento con Ogumi Manpato, ya que es de uso público en muchas de las bibliotecas a lo largo del país. Eh, también una herramienta bastante interesante como factor educativo, de entretención y quizás de orientación vocacional, ya que conozco a muchos de ilustradores que con personajes como Mampato, Condorito, Barrabases y otros personajes más, hay muchos más personajes de historieta, ojo, historieta nacional me refiero, pudieron encontrar una vocación y se convirtieron quizás en futuros ilustradores. Y eso también es como sumamente interesante. Conozco un par que en realidad viven haciendo homenaje a personajes como Ogu y Manpato en este caso. La verdad es que ya Temo Lobo nos dejó de este mundo hace un montón de rato, nos dejó este legado de personaje. Eduardo Armstrong, que creo que se llamaba
el, el creador de la revista, ¿sí? Eduardo Armstrong y Oscar Vega, también tienen gran parte de la contribución en este legado, que es Mampato, eh, el personaje que te hablamos el día de hoy. Así que, nada, señores, este fue el primer especial. El primer especial en donde nosotros recomendamos a un personaje de animación, o perdón, de historieta nacional. La verdad es que sentimos el compromiso de recuperar un legado que está bastante perdido en Chile. Hoy día la escena del cómic y del cine y de todo lo que tiene que ver con la mentalidad geek y la cultura geek está bastante a buena mano en este último tiempo. Está bastante cercano a lo que nosotros quisiéramos o esperáramos de todo aquello. Así que les invito a que puedan indagar en este nuevo personaje para los que no lo conocen y para los que sí lo conocen vuelvan a releer a alguno de aquellos. La verdad es que como persona en lo particular no sé mucho, volví a leer uno de los cómics de Mampato. La verdad es que, insisto, el factor nostalgia para mí juega un factor sumamente interesante, sumamente relevante y bueno, el factor nostalgia es sumamente fuerte a la hora de tomar algunas determinaciones como qué libros leer y qué libros no leer. Este es Mampato, para los que no leyeron, no el parque de diversiones, si lo busca en Google, omítalo, busque Mampato, historieta chilena o lo que sea, más de algún gordo Virgo Cuevano geek puede haber bajado o haber subido, perdón, la historieta en formato digital, también quizás podrían encontrarlas. Y yo les recomiendo, además de esto, que en mi cuenta de kioscocomic.com/blog va a estar un post dedicado a este personaje, en donde va a estar la transcripción quizás de este mismo podcast, para que ustedes puedan tener más información respecto a este personaje. Así que chicos, muchas gracias por ver este video, no olviden darle like a nuestro contenido, suscribirse y estar atento a todas las cosas que vamos a hacer ahora como Radio Tele Online. Si les gustó este nuevo formato, dale like, si tienen críticas constructivas que hacer, háganlo. La verdad es que he querido hacer algo un poquito más serio, más formal respecto a todo lo que tiene que ver con el mundo geek y también incorporar otros elementos más a radiotl.cl. Así que bueno, entre improvisación y entre estar estudiando un poquito al personaje fue el programa de hoy. Eso, un abrazo a todos, soy CBXS y nos encontramos en una próxima ocasión. Y ojo, que este programa sale también por www.radiotl.cl. Un abrazo a todos. Chao, chao. Adiós. ¡Oh, rayos! Se acabó este capítulo, pero el próximo estará lleno de spoilers junto a Seba XS y Nakamas TL, la cueva del geek, por radiotl.cl. radiotl.cl. En radiotl.cl.